A finales del siglo XIX, en España, surgieron casi a la vez dos movimientos nacionalistas potentísimos. Pero, y aquí está lo interesante, nacieron con visiones del mundo totalmente opuestas. Hoy vamos a viajar a ese momento para entender el origen del nacionalismo moderno catalán y vasco, y sobre todo para desentrañar por qué fueron tan diferentes. Y para que nos hagamos una idea del abismo que los separaba, nada mejor que escuchar a sus propios fundadores. Por un lado, tenemos a Prat de la Riba, que en 1906 hablaba de una unión fraternal dentro de una España federal, y por otro, solo unos años antes, Sabino Arana, que denunciaba una dominación extranjera y llegaba a calificar a la española como la raza más vil. O sea, ¿cómo es posible que dos movimientos, nacidos en el mismo contexto histórico, tuvieran visiones tan radicalmente opuestas? Bueno, pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Porque claro, estas ideas no cayeron del cielo. No surgieron de la nada. Para poder entenderlas, primero tenemos que entender contra qué estaban reaccionando. Y reaccionaban contra un modelo de Estado muy concreto que estaba transformando España en aquel momento. Fijémonos un momento en la cronología, porque aquí se ve cómo se van conectando todos los puntos. Por un lado, la idea del nacionalismo ya flotaba en el ambiente europeo, era una herencia del romanticismo. Pero el detonante en España es, sin duda, la Restauración de 1874, que impone un sistema centralista justo cuando Cataluña y el País Vasco están viviendo una auténtica explosión industrial. Vamos, que fue la tormenta perfecta. Y aquí la palabra clave es restauración. ¿Qué significó este sistema? Pues básicamente que todo el poder se consolidó en Madrid, barriendo del mapa o al menos minimizando cualquier tipo de autonomía regional. Este centralismo se convirtió, por así decirlo, en el enemigo común, en el problema que tanto catalanes como vascos intentaron resolver. Eso sí, cada uno a su manera. El motor de todo esto fue la economía, no nos engañemos. La industrialización no fue igual en todas partes, de hecho, explotó en Cataluña y el País Vasco. ¿Y qué provocó esto? Pues una avalancha de inmigración, miles y miles de trabajadores que llegaban de otras zonas más rurales de España. Imaginemos la escena. Este cambio demográfico tan brutal provocó una especie de reacción defensiva en las sociedades locales, un deseo muy fuerte de reafirmar su propia identidad ante una transformación tan vertiginosa. Muy bien, pues vamos a analizar la primera de estas dos voces, la catalana. Su camino hacia el nacionalismo no fue una explosión repentina, sino más bien una construcción paciente, que fue moldeada por una historia y una cultura muy particulares. Es que la identidad catalana, claro, tenía unas raíces muy profundas. Estaba el recuerdo de haber sido una entidad política en la Edad Media, con su propia lengua, sus propias leyes, su propio gobierno, y la herida de la pérdida de sus fueros en 1715, tras la Guerra de Sucesión, seguía muy presente. Era un motor potentísimo. Y a todo este sentimiento histórico se le unió la fuerza de una nueva burguesía industrial, una clase con un poder económico tremendo y con muchas ganas de tener también poder político. Y ojo, que esto no fue algo que pasara de un día para otro, ni mucho menos. El movimiento empezó como un renacimiento cultural, la famosa Renaixença, que se centró en recuperar y prestigiar la lengua catalana. A partir de ahí, de esa base cultural, fue evolucionando hacia organizaciones políticas, como el Centre Català, que fue el primero en reclamar autonomía de forma explícita. Luego Prat de la Riba le dio forma a todo esto en las bases de Manresa, y de ahí se llegó a la creación de un partido político muy poderoso, la Liga Regionalista. Vemos una progresión clarísima, de la cultura a la política. De hecho, el propio Prat de la Riba lo dejó meridianamente claro. Su visión era la autonomía, por supuesto, pero dentro de España. Lo que él imaginaba era un Estado federal, un modelo donde las diferentes nacionalidades ibéricas, como él las llamaba, pudieran coexistir. Su objetivo no era la ruptura, sino la reforma del Estado. Y ahora cambiamos de tercio por completo. Nos vamos al País Vasco. Aquí la historia fue muy diferente. Se forjó en unas circunstancias distintas que llevaron, como vamos a ver, a una conclusión mucho más radical. Porque aquí el detonante fue otra historia completamente distinta. En el País Vasco no hubo un renacimiento cultural gradual como la Renaixença catalana. Lo que hubo fue un shock político, un golpe repentino y brutal, la pérdida definitiva de sus derechos históricos, de sus fueros, o sea, de su propio sistema de leyes y de administración, en 1876. Era una herida muy reciente y desde luego muy profunda. Y de ese trauma, de ese shock, es de donde nace la ideología de Sabino Arana. Y es una ideología, como se puede ver, de una dureza tremenda. Defendía un antiespañolismo sin matices, exigía la independencia total y además exaltaba una supuesta pureza de la etnia vasca, mostrando una hostilidad total hacia los inmigrantes a los que llamaba despectivamente maquetos. Todo esto además envuelto en un conservadurismo católico muy profundo y una idealización del mundo rural.
Pero es que además la base social de cada movimiento pues tampoco tenía nada que ver. La gran burguesía industrial catalana apoyó el movimiento porque le veía ventajas económicas a la autonomía. En el País Vasco, sin embargo, la gran élite industrial estaba muy conectada con el mercado español y no quería arriesgarse. El apoyo a Sabino Arana vino de la pequeña y mediana burguesía y del mundo rural, que eran precisamente los sectores que se sentían más amenazados por los cambios de la industrialización. Claro que no pensemos que Cataluña y el País Vasco fueron islas en medio de la nada. Sus movimientos formaron parte de una reacción mucho más amplia contra el centralismo, y su aparición tuvo un impacto en la política española que llega hasta nuestros días. Visto todo esto, creo que la comparación queda mucho más clara, ¿verdad? Por un lado, el objetivo, autonomía frente a independencia. Por otro, el catalizador, un proceso cultural largo frente a un shock político repentino. Y finalmente, la postura, una búsqueda de unión federal frente a un sentimiento radicalmente antiespañol. Son, como vemos, dos respuestas completamente distintas al mismo problema, el centralismo de la Restauración. Como decía, este fenómeno se extendió. No fue algo exclusivo de esos dos territorios. En otras regiones con identidades muy marcadas como Galicia con su resurgimiento y el posterior galleguismo, o incluso en lugares como las Islas Canarias también surgieron movimientos que reivindicaban su cultura y pedían un mayor reconocimiento. Entonces, con todo este movimiento, ¿qué se consiguió en la práctica durante esa época? Pues la verdad, muy poco. El Estado centralista se mantuvo bastante firme. El principal logro concreto, y casi el único, fue la creación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914. Era un órgano administrativo, sí, pero estaba muy lejos del autogobierno que realmente deseaba. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a una reflexión final. Estas dos visiones, la de una unión federal y la de una separación radical, nacieron hace ya más de un siglo como respuesta a un problema muy concreto. Pero la pregunta clave que queda en el aire es ¿hasta qué punto siguen estas ideas, forjadas en el siglo XIX, definiendo las tensiones y los debates políticos en la España de hoy?